Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a otra sesión de Boot Gratis 12. Bien, en esta ocasión voy a estar presentando un indicador llamado FTSE o FTSE. Es un indicador que internamente mide la simetría de Fisher y hace ya algunos meses estuve con nuestro amigo Wilson Zapata observando algunos posibles patrones que se dan en los mercados financieros y esos patrones, en lo que pude concluir, bueno, Wilson tiene varias teorías al respecto muy interesantes que tenemos que ir en algún momento a llevar a algún indicador. Este en particular, pues, consideré de que la simetría de Fisher puede darnos algunos parámetros de entradas bastante buenos, porque en realidad la simetría de estos mercados, y ahorita pues vamos a presentarlo en la gráfica para que vea cómo se vuelve asimétrico, puede caer incluso en una simetría de Pearson, pero lo que realmente está buscando el indicador y lo que va a buscar la estrategia es la asimetría de los mercados. Puede sonar complejo, pero en realidad es bastante sencillo y fácil poder trabajar con este indicador FTSE. Bien, dicho esto, pues quiero agradecer a todos los que me han escrito y bueno, es una comunidad que sigue creciendo. Agradezco que se suscriban a los canales de Put Gratis 12 en YouTube, en Telegram y en todas las redes sociales. Poco a poco iremos creciendo. Ya vamos creciendo en TikTok. En algún momento haremos nuestras entradas en vivos y daremos pues señales por medio de TikTok, porque en TikTok claramente se puede hacer un en vivo de manera muy fácil y pues nos puede beneficiar a todos. Bueno, en algún momento llegaremos a los 1000 suscriptores allá para que podamos hacer las transmisiones. Por lo tanto, si les gusta el contenido que es totalmente gratuito del canal de Boot Gratis 12, pues los invito a que se suscriban a todas las redes sociales. Dicho esto, vámonos directamente a presentar el indicador. Bien, acá tenemos ya una, una gráfica bastante limpia. Y bueno, tenemos acá, tenemos el mercado Volatility 50. Vamos a comenzar con el STIP. Eh, Vamos a cargar el indicador. Estamos con el indicador y se llama FTSE Derib. Bien. Acá pues tenemos el indicador, está bastante fácil, no hay que cambiar nada, absolutamente nada. Solamente es cargarlo. Internamente ya sabemos que él trabaja con la simetría de Fisher, una fórmula matemática, y es lo que estamos buscando, ¿no? Bien, voy a cargar también el orden blot, porque el orden blot nos va a servir como parámetros de entradas en los extremos, y ahorita pues lo vamos a ver. Y listo, voy a cerrar acá. Bien, es sencillo el indicador, si nos podemos observar, estamos en temporalidad de 1 minuto. Y vamos a temporalidad de 5 minutos para poder presentar mejor el indicador, porque en 1 minuto ya ha recorrido bastante el día. Bien, ¿qué tenemos acá? El indicador solamente nos muestra 4 líneas. ¿Cuáles son esas 4 líneas? Esta primera línea roja nos llama línea de resistencia del indicador. Esta línea de acá de abajo nos llama una línea de soporte. Y esta línea que está acá azul, vertical, es la línea del día. O sea, a partir de esta vela comenzó el día. Y la vela, perdón, y la línea azul central, horizontal, es el promedio y el take profit. Y ahorita así lo vamos a establecer como take profit. ¿Ok? Bien. ¿En qué consiste la estrategia? Es bastante fácil. Yo trabajo en M5 y en M1. Usted puede trabajar en cualquier otra temporalidades, pero son las temporalidades que eh, sirve para M15 también incluso. Pero en M5 y M1, pues logramos bastantes resultados y resultados bastante significativos. En H1, pues también hay, pero solamente van a ver pues la cantidad de velas, porque esto solamente mide un día. O sea, mide el promedio del día y busca la asimetría del mercado dentro de ese promedio de una vela diaria, en lo que consiste este indicador. O sea, por eso vamos a conseguir la cantidad de vela de H1 de un día. O sea, está midiendo el promedio que hay desde el más alto al punto más bajo
llegando a establecer dentro de una vela diaria, y si nos vamos a una vela del día, vamos a ver que es una vela relativamente verde, y pues vámonos ahora sí a M5 para hacer nuestras entradas en M5 y a ver qué nos dice M5 con esa vela verde alcista. ¿Qué nos dice M5? Bien, cuando comienza el día, yo espero que por lo menos pase 1 o 2 horas de ese día. Lo ideal es que pase 1 hora, o sea que ya existan 60 velas aproximadamente de 1 minuto, eh, para que nosotros podamos entonces empezar a hacer entradas. ¿En qué consiste? Esto va a ir marcando, y voy a marcar acá, cuando comienza el día, este fue el punto más alto, y muy probable este fue el punto más bajo en el momento cuando nosotros comenzamos ya a hacer las entradas. Por lo tanto, si estamos en Colombia, la 00 GTM es a las 7 de la noche. Entonces, si usted quiere empezar a hacer operaciones con respecto a esa hora, pues tendrá que dejar pasar por lo menos 1 o 2 horas, o sea, empezar a operar a las 8 o 9 de la noche. Puede operar a cualquier hora, eso quiero dejarlo bien claro, solo que se pueden ir las oportunidades. Cuando nosotros vemos este mercado que nos establece un punto más bajo y un punto más alto, que es aproximadamente 1 o 2 horas, voy a dar un poco zoom y voy a regresarme acá. Ya cuando hay rompimiento, una vez que ya tengamos punto alto y punto bajo, ya nosotros empezamos a hacer operaciones. Muchas veces este punto bajo sigue bajando y se va a una tendencia, pues usted no va a poder hacer entrada porque ya la oportunidad se pasó. Nosotros lo que vamos a hacer entrada es en la vela azul. Cuando haya, en este caso, toque o rompimiento de la vela azul en el cierre. Entonces, nosotros por lo menos hacemos acá, si lo vamos a hacer en M5, vamos a hacer nuestra entrada porque hubo rompimiento del promedio y la simetría de Fisher lo que nos dice es que va a haber algo asimétrico, o sea, va a haber un rompimiento al alza o a la baja por encima del promedio y el promedio de la vela es este que está acá en azul. Nosotros hacemos la entrada y pues acá nos establece un punto más alto y nosotros sí, con el orden block no vamos a tener que marcar son las salidas de ese mercado, porque muy probablemente hubo algo en el pasado en este punto. Ese allí donde nosotros tenemos que marcar nuestra salida. Una vez, y aclaro, si aquí hay un punto de interés y el mercado se me regresa en este punto, yo hago mi entrada automáticamente a la baja con el take profit al centro, porque puede haber un rebote en este punto y volver a seguir al alza. En este caso hubo rompimiento, yo establecí mi take profit acá porque había un punto de interés o alguna zona que me establezca el mercado, eso hay que verlo también en vivo para que sepan cómo es, y ya acá tengo nuevamente mi take profit. Entonces tengo entrada acá con take profit en la zona de interés, entrada en la zona de interés con take profit en el promedio y en este caso, pues si hay rompimiento en esta vela a la baja, entonces yo hago una entrada a la baja. ¿Hasta dónde lo voy a establecer? Hasta el último punto del promedio del día, que en este caso está acá establecido porque así lo colocamos nosotros. Acá entonces hago mi entrada, acá fíjense que salgo porque hay una vela que me dice que va a rompimiento del promedio, vuelvo a entrar acá, vuelvo a salir acá, esta la pierdo, pero automáticamente entro acá y de aquí sí no pierdo más hasta este punto que es mi take profit. ¿Ok? Este es mi punto de mi take profit. Vuelvo a hacer mi entrada acá nuevamente y fíjense que acá hay rompimiento del punto y de allí sí no vuelvo a salir más hasta que consiga una sola de interés abajo que comúnmente hay. Que es lo que estoy buscando. La simetría. Acá se vuelve asimétrico a lo que es todo el día. Por lo tanto, mi take profit estaría establecido en un punto de interés abajo. Eso lo tenemos que ver. ¿Qué vemos acá? Fíjense que ya voy a borrar los promedios esos que había colocado. Acá ya el promedio está acá. Y fíjense que nosotros hubiésemos entrado fácilmente nuevamente acá para una entrada con un take profit nuevamente al promedio del día. Esa es nuestra entrada, ese es nuestro take profit. Pero si esta vela hubiese roto y hubiese terminado por debajo, yo hubiese hecho una entrada a la baja con mi take profit a una zona de interés, lo más seguro a una zona de interés bajista, fíjense que está acá. Entonces acá sí hubiese hecho una entrada a la baja hasta esta zona de interés. ¿Qué he notado? Que dentro de una vela diaria, en 5 minutos y en 1 minuto,
hay asimetría Fisher. O sea, hay ciertos parámetros asimétricos. Si usted va a hacer entrada a M1, también la puede hacer. Pero fíjense que en M1 sí se nos dio la entrada al alza, claramente. En M1 nos dio una entrada a la baja en esto, con una entrada al alza. Aquí pues perdimos esto porque nuestro take, y aquí lo voy a aclarar, nuestro stop loss va a estar por encima, en un punto por encima de nuestro promedio. Si yo entro acá en esta vela, porque terminó por debajo, mi stop loss va a estar acá, que esta vela me lo hubiese llevado, y mi take profit sí va a estar abajo en el punto de interés, que sería mucho más abajo del promedio del día. Pero acá esta vela me rompe el stop loss, pero también tengo que hacer una entrada al alza, me vuelvo a sacar, vuelvo a entrar en esta vela y ahí sí se va. ¿Hasta dónde va? Hasta este punto, que es el promedio diario. En eso consiste. Vamos a tratar de buscar una entrada para promediarlo. Ya acabo de explicar cómo es la estrategia y cómo es el indicador. Y van a anotar. Fíjense que aquí hay una entrada a la baja. ¿Qué voy a hacer? Una entrada a la baja. ¿Por qué? Porque hubo rompimiento. Este es el 10. El índice de volatilidad 10. Estamos en cuenta real. Oh, no. Y hacemos una entrada a la baja con nuestro stop loss por encima, que es este punto que está acá. Con, en este caso, take profit, y lo vamos a bajar. Vamos a buscar el promedio diario, que fíjense dónde está el promedio diario en una zona que ya fue mitigada. Y hasta acá, fíjense que la proporción es aproximadamente a unas 7. Aproximadamente. El 10 no ha tenido una vela diaria muy grande, sino vamos a observar, ha tenido una vela muy pequeña. Mire, fíjense lo que hay en el 10. Y fíjense que vamos a favor de lo que nos está diciendo las velas diarias, que va a ir bajando. Entonces vamos a H1, sigue bajando. Y fíjense que tenemos acá nuestra asimetría. El mercado completamente comenzó alcista y se puso asimétrico a la baja, con varias velas que ya van a la baja. Bueno, y ahí tenemos una entrada en el B10. El mercado va a estar promediando. Si esta vela me rompe por encima, yo hago una entrada al alza y cierro la otra. Si me rompe, porque estoy navegando en el promedio. Usted va a ver que el mercado va a estar en el promedio siempre en un rango. Eso ocurre en M1, pero de manera sorprendente, como ese patrón se, se, se adapta, no sé por qué, a la simetría de Fisher. Promedia y empieza en el promedio a hacerse un rango, y acá lo tenemos claramente. Acá tenemos un punto, acá tenemos un punto, y ya el mercado lleva en este punto varias veces. O sea, lleva varias veces en este punto una y otra vez. Ya esta vela me terminó verde, yo tengo que hacer una entrada alcista, porque así me lo dice la estrategia. ¿Dónde va a estar mi stop loss? Acá. Lamentándolo mucho, el rango pues eh, me va a estar molestando porque está en rango, pero yo lo que voy a buscar es la simetría, o sea, esto largo que se venga hasta el punto de más arriba. Mi take profit, ¿dónde está? En la zona de extrema. Yo lo puedo dejar más seguro en una zona de interés como esta, porque a lo mejor el mercado acá se me puede regresar, pero yo, pues, la estrategia o mi estrategia la dejo en el punto del promedio diario. Si no llega el día de hoy, comúnmente llega al día siguiente al promedio, y es bueno marcarlo. De esta forma se pueden hacer entradas. ¿Qué es lo que estoy buscando yo? Pues eso, la simetría larga de tendencia, 25 que hay. Vamos a ver para ver si hacemos otra entrada. O el 50. Vamos al 25. Ya la última entrada. En el 25 vemos un promedio diario. Fíjense que está en un extremo. Y esto es interesante. Acá yo no voy a hacer entrada eh, a la baja porque está en un extremo, porque no hay una zona de interés. O sea, en M1 no hay una zona de interés. Vámonos a ver qué nos dice M5. En M5 tampoco hay zona de interés. Hay una zona mitigada que está mitigando en M5. Por lo tanto, yo sí puedo hacer una entrada porque eso era una zona de interés que fue mitigada. Entonces, automáticamente en el 50, a ver, sí, en el 50 yo hago una entrada a la baja con mi take profit, perdón, mi stop loss acá, y mi take profit va a estar marcado en esta zona de interés. Hasta acá, que coinciden, fíjense que coincide con el promedio diario. Y de esta forma es como yo puedo hacer entradas con este indicador.
Fíjense que va a ser un indicador que va a marcar una y otra vez los patrones y que en el promedio casi siempre se marca un rango. Fíjense, acá en el promedio hay en temporalidades inferiores casi siempre se marca un rango una y otra vez. Fíjense, está cerca del promedio, pero después, ¡pum!, se dispara. Está cerca del promedio y luego, ¡pum!, se dispara. Acá hice una entrada a la baja en M5, lo hago en M1 y M5. ¿Por qué? Porque hay una zona de interés en M5. En M1 no la marca, pero en M5 sí. Por lo tanto, yo estoy buscando esa entrada que me venga completamente a la baja. El 25, ¿volvió a bajar el 25? No, era el 10. Fíjense que el 25 me va a llegar al promedio. Y no hay zonas, en este caso, de interés. Por ahora, si nosotros hubiésemos hecho una entrada a la baja acá, en las zonas extremas, pues va a llegar sí o sí al promedio. Por lo tanto, podemos hacer entrada a la baja, 50, perdón, el índice de volatilidad 10 es el que estoy buscando. Ya para cerrar, nos vamos con Crash y Boom para enseñarle algunas cosas. A ver. Ok. El promedio, fíjese que sigue con ganas de ir alcista, vuelve a cerrar alcista, 75 que me gusta operarlo. Acá se cumple mucho en el 75, fíjense que se cumplió acá en la zona extrema bajista. A ver, rompe y se va a la zona extrema. Fíjense, rompe el promedio y se va a la zona extrema. Por lo tanto, fíjense que, y esto se lo va a ver mucho en el 75, zona de interés mitiga en el extremo y se va a la baja. Esto lo va a ver un patrón tan repetitivo que yo creo que van a tener que practicarlo mucho. Fíjense, mitiga, está en una zona mitigada, está en rojo, está en el extremo y automáticamente se dispara a la baja. ¿Qué va a buscar? El promedio diario de la vela diaria. Se cumple muy altamente, van a tener que hacerlo una y otra vez. Bueno, voy a dejar el video hasta acá. Espero que les sirva este indicador y que de una forma u otra pueden hacer scalping con ella y que puedan beneficiarse de ello. Bueno, muchas gracias y este indicador lo estaré entregando por el canal de Boot gratis 12 binarias y Forex. Pendiente de ello. Bueno, feliz día. Hasta luego.